Bienvenidos jóvenes estudiantes a una semana más en la clase de literatura. En esta semana vamos a ver los géneros literarios. En estos géneros literarios vamos a ver las diferentes formas que los escritores expresan sus obras literarias. Es por ello que vamos a encontrar lo que son los géneros narrativos, los líricos, los dramáticos y lo que son los épicos. Vamos a ver nuevamente estas expresiones. Para ello va una pregunta: ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son las distintas variedades de obras literarias agrupadas por características comunes, según el asunto, la forma o la actitud del autor. Según Aristóteles, fue uno de los primeros que creó lo que son tres grupos de géneros literarios, que fue el género épico, lírico y dramático. Cada uno de ellos tuvo una etapa diferente. El género épico se basó en algo objetivo, que apareció en el siglo VIII a.C. El género lírico fue subjetivo, de interior de lo que es el autor, que apareció en el siglo VI a.C. Y el género dramático, donde que se hacían las representaciones teatrales, mezclaba lo que es objetivo y subjetivo, que apareció en el siglo V a.C. Vamos a empezar con el primer género literario que dependió lo que es Aristóteles, el género épico. Presenta como característica el deseo de narrar el pasado y las hazañas de los héroes de una raza o una nación. En este género épico mayormente se basa en lo que son personajes sobrenatural, como lo que son cíclopes, minotauro, dioses, semidioses, héroes normalmente. Es por ello que las especies que tienen lo que es este género épico son la epopeya, como la Ilíada o la Odisea, los cantares de gestas como el cantar del mío sí, y poema épico como lo que es cantado lo que es a Jerusalén normalmente. Nos pasamos al género lírico. Es el género más subjetivo y emocional. Acá el poeta expresa sus vivencias desde una perspectiva sentimentalista. La expresión habitual del género lírico es el poema. Normalmente acá el autor refleja lo que va sintiendo, lo que va viviendo. Expresa su sentimiento a toda su nación, a la naturaleza, a su amada. Las especies que tiene este género lírico son la oda, que es un poema que tiende a exaltar y elogiar un tema o asunto. También tiene la elegía, que es un poema melancólico producido por la muerte de un ser querido. La égloga es un poema de carácter bucólico y tiene como tema la naturaleza. Se basa en lo que son hechos de campo. La sátira es un poema mordaz y burlesco. Y también tenemos madrigal, que es una composición poética generalmente corta de contenido lírico. Pero también tenemos lo que son himnos, canciones, tenemos lo que son coplas, rimas, y entre otros que son las especies de género lírico. El género dramático. Este tercer género dramático que considera Aristóteles es la representación de una obra que se desarrolla frente al público. Se realiza mediante la participación de autores que deben expresarla y representarla con todas las características de la realidad. En esta época normalmente antigua, normalmente las representaciones solamente las hacía un solo personaje, donde que actuaba frente al público imitando lo que son diferentes vestimentas. Y en ese tiempo estas representaciones se hacía al aire libre, como en plazuelas, en corrales. Es por ello que las especies que tiene el género dramático son la tragedia, ¿no? Como la obra Romeo y Julieta, comedia, como la obra Ñacatita, y drama, normalmente que tenemos la obra que es La vida de sueño, una obra española,
Normalmente tragedia va a ser porque hay lo que es una desgracia, sufrimiento y hay muerte. La comedia se basa en algo gracioso, ¿no? Gozoso, que normalmente se basa. El drama que hay sufrimiento, pero no hay desdicha adecuadamente. Aparece un género moderno en esta época, que existen además estos tres géneros, ¿no? Ese género moderno es el género narrativo, que reemplaza la antigua épica, que se caracteriza por relatar, o sea, narrar los hechos que van sucediendo, es decir, contar una serie de hechos que le ocurre a uno o varios personajes. Es el género más importante en la actualidad, como por ejemplo conocemos por ejemplo la obra Don Quijote de la Mancha, ¿no? El Señor de los Anillos de Tolkien. Tenemos así varias obras. Las especies narrativas más representativas son la novela y el cuento, pero también aparece lo que son las fábulas, tenemos lo que son las biografías, la historia, la autobiografía. Todo lo que está hecho en prosa se basa en lo que es el género narrativo. Entonces, jóvenes, el propósito de este temita es que ustedes reconozcan los diferentes géneros literarios que han aparecido hasta la actualidad. Y muy aún, saber cómo trabajarlo mediante las obras literarias, para saber qué género tiene y especie. Entonces, nos vemos en clase. Cualquier duda, me hacen a la hora de clase. Nos vemos.